del Señor. Dios les bendiga. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes en el día de hoy. Particularmente, él dice que yo tengo el privilegio de que él vaya a acompañarme conmigo por todo este año. Lo que él no le dice a ustedes es que él me dejó arrollar 2 años consecutivos. Así que yo lo quiero tanto que vuelvo a invitarlo, aunque me ha seguido fallando en los pasados años. Para mí es más que un privilegio poder estar aquí y poder compartir con ustedes en este día. La realidad es que cuando tenemos la oportunidad para celebrar un escenario como el día de hoy, que tiene que ver con el aniversario, siempre es grato el espacio que podemos tener para compartir muchas cosas. Y particularmente la oportunidad de estar junto a Gerardo y junto a Luli, que son personas que yo aprecio en el alma. Gerardo y yo conoceríamos de alguna forma u otra en el proceso de internet en la iglesia. Así que si usted necesita saber información especial, usted me llama a mí y yo se la doy fidedigna. ¿Ustedes sabían que su pastor le decía Chiqui? Que me gusta que le digan Chiqui quiere bailar, pero eso lo digo después. Está bien, buscamos otra oportunidad y aprovechamos el espacio para conversar acerca de eso. Bueno, quiero invitarles al libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Si el Señor me revela otra anécdota, pues se la digo en medio del sermón. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Pueden permanecer sentados, pero con mucha reverencia ante la palabra del Señor y lo que Él quiere compartir con nosotros en esta maravillosa noche que nos encontramos aquí para celebrar que aquí hay esperanza en nuestros 24 años como iglesia aquí en Ponce. Así que leemos la palabra del Señor con mucha reverencia, mucho respeto, pueden permanecer sentados. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, que Él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ven, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor, te damos a ti gloria y honra, porque tú mereces nuestra adoración. Y nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, es que en esta noche, de la misma manera que nos has encontrado con tu presencia, en esta devoción y estas alabanzas maravillosas, te pido, Señor, que tú hables a la profundidad de nuestro corazón, que nos encontremos contigo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a poder tener no solamente sensibilidad a lo que quieres compartir con nosotros, sino también a tener la mejor actitud para responder al desafío de tu palabra, y que de esa forma, Dios, nos encontremos con esa convocatoria que nos hace como iglesia en este tiempo. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Obvié la oportunidad de presentar a varias personas que nos acompañan en nuestra iglesia, no solamente del listado de oración, que hicieron un trabajo fenomenal, pero también con nosotros, pues, algunos de los cónyuges de los que están, y particularmente mi esposa, que con todo el respeto es más linda que todas las mujeres de la iglesia, para respetar a las de Ponce, ¿verdad? Está con nosotros, pero también está mi esposa Raquel, José Joaquín, estaba Karen en algún momento dado, está con el niño, ¿verdad? Y varios de los niños que nos acompañan en el libro, el papá de ellos, nos sentimos privilegiados de poder estar aquí. Bien, la oportunidad de nosotros celebrar un aniversario siempre es grata por varias cosas, porque nos
permite a nosotros hacer dos ejercicios. Uno, celebrar. Y particularmente el asunto de la celebración en un evento aniversario no solamente tiene el motivo de fiesta, sino también tiene la capacidad o tiene la particularidad de nosotros poder recordar las cosas que han acontecido previamente que nos ayudan a poder celebrar lo que somos, particularmente como iglesia. Lo segundo que hace un aniversario es que nos obliga, literalmente, nos fuerza no solamente a celebrar, sino a saber qué vamos a hacer de ahora en adelante. Es decir, el aniversario, si se queda únicamente en la actividad de la memoria, del recuerdo, del festejo por lo que hemos alcanzado con ese maravilloso, son bizcochos de un regalo que tenemos ahí, si de alguna manera se ubica o se estaciona, se reduce a eso, perdemos la gran oportunidad de pensar cómo nuestras memorias y nuestros recuerdos nos van a permitir salir hacia adelante. Ahora bien, nosotros sabemos que las historias de todos nosotros, las individuales, las que tienen que ver con nuestros hogares y nuestras familias, y particularmente las que tienen como iglesia, sabemos que nosotros hemos pasado por experiencias gratas y no tan gratas. Realmente hay cosas como que nosotros pudiésemos decir que todo lo que hemos vivido es espectacular. Usted en algún momento dado de su vida ha recibido un golpe por donde no se lo imaginaba, y probablemente de quien menos se lo esperaba. Es más, no necesariamente esos golpes nos impactan de esa forma, sino que además de impactarnos, nos marcan de tal manera que usted piensa hacia atrás, ese impacto que nosotros tuvimos y ese golpe, a veces en esta humanidad que usted y yo tenemos, no nos hace o no nos permite mirar a quienes nos han golpeado o a las circunstancias de la misma manera. De manera que literalmente esos impactos y esos golpes que usted y yo recibimos nos han marcado de tal manera que hasta nuestra manera de ver la vida se transforma. No sé, eso por lo general nosotros no podemos pensar en nuestra realidad individual, pero en la iglesia pasa lo mismo. De seguro que en estos 24 años de la iglesia han pasado cosas espectaculares como Ponce. Hemos tenido, yo presumo que este altar, esta es mi presunción, yo presumo que en este altar se han hecho bodas, yo presumo que en este altar se han consagrado personas, yo presumo que en este altar se han convocado ministerios, yo presumo que en este altar se ha orado por gente, yo presumo que en este altar ha habido experiencias de restauración de los seres humanos. Pero casualmente esa gente que es restaurada, esa gente que se ha unido a su vida de matrimonio, esa gente que de alguna forma ha sido impactada durante estos 24 años, no deja de ser gente. Y si no deja de ser gente, no deja de estar amarrada a la realidad humana de la fragilidad que usted y yo en algún momento dado tenemos la lucha entre aquel angelito que usted tenía en el oído de la derecha y aquel diablito que tenía en el oído de la izquierda. Aquel que le decía lo que tenía que hacer, ¡pam!, y el otro que decía, no puedes hacer eso. O aquel que te decía, haz esto, y el otro que decía, no lo hagas, porque lo vas a hacer. Y vivimos en esa complejidad, todos nosotros, de alguna manera u otra. Ahora bien, usted dice, ¿qué rayos tiene que ver eso con Bartimeo? ¿Y qué tiene que ver eso con el elemento de la esperanza? Que es lo que nosotros queremos compartir en el día de hoy. Hay una serie tiene que ver muchísimo, demasiado. Porque nosotros aquí debemos un aniversario y tapar el cielo con la mano que las cosas son espectaculares sería mentirle a la iglesia y sería mentirle a la misión. Y precisamente donde se construye la esperanza es desde la realidad de la adversidad, del conflicto y de la desilusión. Porque si no es esperanza, es confianza en la realidad. Y son dos cosas muy distintas a que tenemos que hablar. Por eso Bartimeo es boricua por todos lados. Ponce, de esos que son humildes, que dicen que Ponce es Ponce y lo demás es paraíso. Este Bartimeo, un chamaco que se crió en la calle del barrio, un
chamaco que de alguna forma u otra, hasta el mismo texto bíblico nos dice que su papá se llama Timeo y que ha quedado ciego de alguna manera que usted y yo no sabemos. Si fue porque nació así, si fue porque le dio diabetes, glaucoma, si fue porque posiblemente alguien, dicen los estudiosos que una de las maneras que la gente podía alcanzar la ceguera en esta época es que posiblemente usted había cogido una tormenta de arena y las ampollas que se le acercaban en los ojos, algunas personas que con lanzas de la pescadería se las explotaban y a veces se llevaban parte de la pupila del ojo y perdían la vista. No sabemos cómo este muchacho quedó ciego. Lo que sí sabemos es que es un ceguero. Usted y yo, que en algunos episodios de la vida, usted y yo somos intermitentes. Prendemos y apagamos. Miramos y nos quedamos ciegos. Y a veces no somos consistentes, como suele ocurrir en la vida de la iglesia. Yo quiero ver a Bartimeo desde varias perspectivas. Porque me parece que cuando nosotros miramos a Bartimeo de muchas cosas, nos podemos mirar a nosotros de miles de maneras. Miren, yo me crié en Río Viejo, en un barrio que se llama Las Lomas, un sector en Las Lomas, y cerquita del área de San Patricio, Altamesa, en esa área de Río Piedras allá. Y yo recuerdo que en algunos de los semáforos que había en esa área cerca de donde nosotros vivíamos, donde vivía realmente mi abuela, había varios individuos que pedían limosna en la calle. De tal manera que estas personas que pedían dinero, que pedían limosna, se habían convertido en personajes públicos que todos conocían. Yo me acuerdo que había uno que se llamaba Monchín, y Monchín era conocido por toda la gente allá en Las Lomas. Había otro que se llamaba Gandul, bueno, no creo que se llamaba Gandul, pero la gente le decía Gandul, porque la gente de Residencial Vista Hermosa y de Villa España, que estaban enemistados entre sí, aunque los nenes iban a la misma escuela, le habían puesto esos sobrenombres a los muchachos que pedían dinero allí. Y estaba Mr. Magoo. Mr. Magoo, yo nunca le supe el nombre, pero Mr. Magoo era medio cegato. Y los chamacos de allá de Villa España le dijeron, ese es Mr. Magoo. Y había otro que tenía fronte de ser todopoderoso y le habían puesto el sobrenombre de Mazinger, para que todos lo conocieran. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando uno se ubica en pedir limosnas en la vida, pierde su identidad. Y al perder su identidad, adquiere la que le dan los demás. Y esa identidad que adquiere que le dan los demás, nubla la realidad de la dignidad de quienes somos nosotros. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con la iglesia? Porque en la medida que la iglesia, por los golpes de la vida, se sienta a esperar que le asistan y que le den, puede perder su identidad. De ser una comunidad de esperanza a ser una comunidad de estancamiento que no responda a su misión. Me parece que esto es bien importante en varias instancias, porque aquí estamos hablando de 24 años. Y los 24 años son etapas muy importantes hoy de los seres humanos. De hecho, la mayor parte de aquellos jóvenes puertorriqueños que han culminado su carrera académica de bachillerato, a esa edad que precisamente están diciendo, este es el momento de casar. Este es el momento donde yo voy a unirme con otro ser humano para hacerme ante el ojo de la sociedad alguien mejor. Claro, no todo tiene que ser de esa manera, pero es como de alguna forma tal vez socialmente se construye la vida. Es la etapa donde nosotros pasamos meramente de ser gente que disfruta el jangueo de la vida en asumir responsabilidades de adultez. En otras palabras, de madurez. Sí, pues nosotros vamos con una iglesia de 24 años. No podemos pensar que podemos quedarnos en la inmadurez del camino. Nos tenemos que confrontar con la realidad que es tiempo de adquirir madurez y que no podemos pensar que nuestro nombre es aquel que nos dé la gente de la calle porque hemos perdido nuestra identidad. Quiero analizar a Bartimeo de varias maneras. Porque me parece que este asunto de Bartimeo nos puede ayudar a nosotros a mirarnos en el espejo de esta realidad.
primero lo dice a Bartimeo, como usted se va al texto único ahí en Marcos, capítulo 10, particularmente en ese versículo 46. Nos dice que Bartimeo está mendigando junto al camino. Y ahí esa expresión me parece espectacular. Si yo fuera usted y yo tuviese un buen bolígrafo, yo lo hubiese subrayado ahí y hubiese marcado, porque me parece esa expresión del autor de Marcos es fenomenal. Quiero invitarle al libro de Marcos capítulo 4. Yo creo que un capítulo un poquito antes ahí. Marcos capítulo 4, versículos 3 y 4. Jesús está contando una parábola, según Marcos. Interesante, una parábola que seguro todos hemos escuchado en algún momento dado. Jesús está contando una parábola que se llama la parábola del sembrador. Y cuando se habla acerca de la parábola del sembrador, usted sabe que esta parábola lo que intenta presentar es el interés de que aquello que tiene el sembrador pueda producir, y en efecto un resultado favorable. De manera que cuando usted piensa en la semilla, ¿qué es lo primero que usted piensa simbólicamente? ¿Qué es eso? ¿Ah? Mire para adelante, hermano, que la última paga el diablo, piensa eso. ¿Cuál es? La palabra de Dios, como dice nuestro hermano Pablo. Ya me aprendí su nombre. Oye, qué espectacular, ese hombre tocó el acordeón. Yo, si fuera usted, le diera un mega aplauso a ese hermano. Le gustó, Pablo, le gustó. Para que tú veas que viene ahora el pastor suyo, o sea, de usted. Después me da los chavos que me prometió que me dieran. Las parábolas de Dios. La semilla, de alguna forma u otra, la podemos utilizar como una simbología de lo que es la palabra del Señor. Sí, yo presumiría que en 24 años de historia esta iglesia está tirando semilla por la tira semilla por acá, tira semilla por allá, para ver si de alguna forma eso que nosotros estamos tirando por ahí, en el buen sentido de la palabra, pueda producir un resultado y que en efecto pueda dar fruto. Váyase al versículo 4, el capítulo 4 de Marcos. Dice: y al sembrar aconteció que una semilla, ¿dónde cayó? Junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y ¡ja! Se la comieron. Está espectacular. Este mismo autor en el capítulo 10 nos dice a nosotros que hay un muchacho que es ciego, que estaba sentado ¿dónde? Junto al camino. Y que de alguna forma aquí hay un elemento teológico que está construido entre el capítulo 4 y el capítulo 10. Y eso que está construido ahí nos dice muchísimo a nosotros de lo que decir este autor. Oye, ¿será posible? Porque cuando Jesús contesta esta parábola, Él dice en el versículo 15 que a estos que están junto al camino son quienes se les siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y ¡guau! Se la robó. Y hace que se le olvide lo que se le fue sembrado. Entonces usted y yo podemos ser egocéntricos, prepotentes con esta interpretación, o podemos ser un poco más humildes. Pues la manera más arrogante de pensar en este texto es decir: yo sé quiénes son esa gente, la gente que estaba en la iglesia y se fue. Pero la manera más fácil de usted sacarse eso del sistema, pues los que estaban en la iglesia y se fueron de la iglesia, esos son los que el diablo le robó la semilla. ¿Qué tal si posiblemente nosotros, aún siendo parte de la familia de Ponce y de la iglesia, a veces hemos dejado de creer que es posible que seamos un pueblo usado por Dios para la transformación y que hayamos creído que somos un pueblo orientado toda la vida que nos dé y no para dar? Entonces yo tengo que decirle a usted, con todo el respeto que usted se merece, usted está sentado junto al camino. Si usted está sentado junto al camino, eso es lo que mi barrio dice que está en la cuneta de la vida. Está casi él, pero no él. Está cerquita, está a un chin, pero le falta ubicarse en el proyecto de la vida. Así cuando usted siembra algo, ¿usted por qué siembra algo? ¿Cuál es el objetivo para usted sembrar algo? El fruto. Ese es el interés. Así que yo creo que el texto bíblico hoy, por la experiencia de Bartimeo, empieza a convocar de una manera, nos recuerda a nosotros
que de alguna forma u otra estamos sembrando la semilla, pero si estamos junto al camino la perdemos, y el texto nos dice que perdemos la visión. ¿Te interesa? Helen Keller, que compartió con la iglesia esto hace unas cuantas semanas atrás. Helen Keller es un personaje espectacular de la historia norteamericana. Si usted quiere hacer una buena lectura en algún momento dado, usted puede leer un libro que escribió Helen Keller que se llama The Story of My Life, la historia de mi vida. Y Helen Keller es una muchacha que era sorda y ciega. Y sus padres no se percataron de su condición hasta que ella tenía como 2 años de edad. Y Helen Keller dijo que lo más patético que tenía un ser humano es que, teniendo la capacidad de ver, no tuviera visión. Interesante esta asunto, porque esta muchacha sabía de la vida. Sabía que mirar con nuestros ojos no garantizaba que en efecto tuviésemos visión. Y es más, que era probable que nuestra capacidad para ver limitara nuestra posibilidad de soñar en lo que pudiésemos alcanzar. Yo me pregunto si es posible que en el proyecto de la vida de la iglesia, en estos 24 años que ustedes estamos celebrando hoy, y que culminamos este domingo en la mañana aquí en la iglesia, hayamos perdido la pasión para nuestra visión o hayamos reducido nuestro compromiso con la visión. Y esto yo creo que es un evento importantísimo para reflexionar en quiénes somos. Quiero compartir varias cosas o varias características que posiblemente puedan provocar que usted y yo nos volvamos cegados en el camino. Que aún, ni tirando palabras por todos lados, nos rescata de esa realidad. Porque no se trata de la actividad que no está orientada en la convicción, porque eso es lo que yo le llamo activismo. Activismo que nos tranquila la conciencia, pero que no necesariamente nos internaliza en el ministerio. Vayamos al Salmo. El Salmo espectacular. Vamos a ver un poquito de Biblia hoy. El Salmo 1 es un salmo fenomenal, un salmo anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero un salmo que nos permite a nosotros ver tantas cosas maravillosas en el texto bíblico. Y yo pienso que este salmo nos puede ayudar a nosotros a ver varias cosas. Yo quiero tratarlo con compartirlo porque me parece que este salmo nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque usted me acaba de decir ahorita que cuando usted siembra algo, usted que eso es fruto, que germine, que produzca y que nos beneficiemos de eso. Salmo lo dice: bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el texto, sino que la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice, ¿qué era usted que ver eso? Vamos a ver un momentito, vamos a caer. Ahora, cuando yo era pequeño, más pequeño que la estatura de su pastor, es que es imposible. Yo no ceder a la tentación de compartir algunas cosas con ustedes. Pero cuando yo era más pequeño que la estatura de su pastor, eso es bien pequeño, por cierto. Yo me acuerdo que yo me acuerdo que a mi mamá me decía a mí que si yo iba al cine, eso era pecado, porque el cine estaba lleno de sillas de escarnecedores. Aleluya. Santo. Era pecar contra Dios sentarme en una silla de cine, porque ahí estaba el escarnecimiento. Vamos a pensar, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad? Porque yo no sabía, ¿verdad?, si ir al cine. Yo fui al cine por primera vez como tenía 13 años, en una película de Van Damme que se llama Lionheart. Pasó mucho tiempo cuando iba al cine.
mis vecinos y mis padres iban al cine y yo frustraba ahí que no podía hacer eso. Yo me acuerdo que estudiando un poco el texto bíblico me percato que escarnecimiento en el hebreo quiere decir, viene la palabra luz, y la palabra luz significa burla o mofa. Me llama mucho la atención. Porque el texto bíblico está diciendo que usted y yo no nos podemos sentar a burlarnos ni a mofarnos de la gente. Claro, usted me va a perdonar todas las cosas que diga su pastor de burla, porque son permitidas en este sermón. Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Cuando usted se burla de la dignidad de los seres humanos en el templo, cuando usted y yo nos mofamos y nos faltamos el respeto, yo quiero decirle que esa silla que usted está ocupando hoy, que está en un templo evangélico, es una silla de cabeza. Cuando nosotros no poseemos la capacidad de tolerar, respetar, amar y perdonar, acabamos de escarnecer los asientos de Dios. Y el texto bíblico nos dice a nosotros que somos felices, dichosos, bienaventurados cuando en la ley, en la palabra, en la semilla que se siembra, nos deleitamos, pero cuando ni caminamos ni nos burlamos de la ley. Dice el texto bíblico que esa persona que encuentra delicia en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, dice el texto bíblico, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto cuando a su tiempo y su hoja blanca. Esto parece importante, porque uno de los conflictos que nosotros como ministros tenemos, yo lo confieso, yo que soy hijo de esta generación, que nos gustan las cosas rápidas, es que a veces nos desesperamos cuando los resultados se dan inmediatamente. Desesperamos, a veces hasta nos molestamos, porque no se da. Oigan, pero el texto bíblico dice que el fruto se da a su tiempo. Por eso yo digo que algunos padres de adolescentes, suave, se da a su tiempo. Todo tiene y necesita un tiempo de madurez. Yo voy a confesarme con ustedes. Esta historia se la he compartido a la iglesia en el pasado. Yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Yo espero que ustedes no se olviden de mí para que no escarnezcan la silla cuando yo les diga esto que voy a hacer. Cuando yo era más chiquito de lo que dije ahorita, así que eso era mucho más chiquito que el tamaño de su pastor. Yo me acuerdo que tenía como 10 años. Y ese día yo estudiaba allí en Guaynabo, tuvimos una gira aquí cerquita, haciendo Buena Vista, aquí al lado. Y lo mejor que había de irse de gira, un sitio bien lejos, era el jangueo de la guagua. ¿Cómo no se montaba dónde? ¿Usted estaba en la misma escuela que yo estaba? Pasé primero por aquí. Uno se iba a la parte de atrás, porque en la parte de atrás es que uno disfrutaba con los padres. Y ese día mi papá, por la mañana, cuando yo iba a salir de casa, papá me dio 5 pesos. Y eso que pasó hace más de 20 años atrás, que yo internet y esas cosas que hay el día de hoy, eso era una millonada. Yo tenía 9 o 10 años. Con 5 pesos yo me podía comprar todos los chicles par del mundo. Yo me acuerdo que fuimos allá a hacer una Buena Vista. Usted sabe que esta gente de fideicomiso, siempre cuando se acaba esta gira o esta expedición, intentan venderte algo para que uno se convierta en amigo del fideicomiso y sostenga todo eso. Esas cosas son muy buenas, por cierto. Pero yo quería ser cool, ¿verdad? Porque había nenas en el grupo, ¿verdad? Yo las quería impresionar con los souvenirs que uno tenía y todas esas cosas, ¿verdad? Y con los padres que estaban ahí. Y yo tenía 5 pesos. Yo me acuerdo que cuando llegamos a esa parte, Dios sabe que el cielo se abrió, una luz descendió y ángeles cantaron. Y yo vi allí una mata de café. Y yo le dije a la señora, Pisi, ¿cuánto cuesta eso? Y me dijo 50 chavitos. Yo
llevo esa mata de café a mi casa, cuesta 50 chavos, tengo 4.50, me voy a comprar todos los chicles pan, los vendo a peseta y triplico la inversión. Y todas las mañanas en casa mi papá toma café. Así que si llego a mi casa, que somos 4 hermanos, con una mata de café y él va a tomar café de la ciudad, yo voy a ser el hijo favorito de mi casa. Así que yo voy con la mata de café y me siento ahí con aquel hermano que se sienta en la cola de la guagua, en la parte de atrás, y con 2 o 3 más que también se montaban en la parte de atrás a janguear con mi padre. Usted sabe que dentro de las filas de la escuela siempre iban los maestros y siempre iban los papás de uno de los muchachos de salón. ¿Qué se creía? Que eran los papás de él. ¿Verdad? Tú estudiaste en la misma escuela que yo estudié, ¿verdad? Casi. Y estos papás les gustaba este asunto, ¿verdad? Que tenían que velar por el resto de los muchachos que estaban allí. Y me acuerdo que la mamá número 1 se me acerca y me dice, ¿cómo te digo? Muy bien. Dice, ¿qué tienes ahí? Una mata de café. Dice, ¿qué tú piensas hacer con eso? Pues yo lo voy a sembrar en el patio de mi casa. Y ella me dice, ¿cuánto tiempo tú vas a tener café? Como 3 semanas. Ya me dejo así. Él dice eso, necesita unas condiciones de suelo, unas condiciones de sombra. Y yo dije, ¿qué le pasa a esta señora? Yo tengo A en ciencia. Claro, yo dije eso por dentro, ¿verdad? Porque si lo decía por fuera, venir respetuoso. Mamá número 2. Él dice, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué tú tienes ahí? Una mata de café. ¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Vas a sembrar en el patio de casa? ¿Y cuánto tiempo va a tener café? Yo como en 3 semanas. Ay, unas condiciones de suelo, unas condiciones de sombra. Y yo, ¿qué le pasa a esta gente? Papá número 3. Eliezer, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes ahí? Una mata de café. En 3 semanas. Una condición de suelo, unas condiciones de sombra. Y esta gente ya no me sabía. Pues yo me imaginaba que el corrido de los papás, Charlo, estaba en la parte al frente de la guagua y me estaba vacilando a mí, que yo creía que yo era coche y estaba en la parte de atrás de la guagua. Y viene la maestra, Eliezer, avergonzada porque había tirado su reputación al piso como instructora de ciencia. Y yo le dije, yo me acuerdo que cuando yo estaba en primer grado, a mí me dieron una lata de salchicha y metí una habichuela, y eso en una semana creció un montón. Todas las patas tienen que ser igual. Llego a mi casa, como a las 5 de la tarde, que estaba en 5. Mi papá está viendo su programa de televisión favorito, que era Noticentro 4. Y cuando yo llego allí, mi papá se entusiasma y me dice, ¿qué tienes yo? Una mata de café. Y dice, ¡qué bueno! Vamos al patio y en 5 años tenemos café. Yo no sé por qué ustedes se ríen porque eso no es nada de gracioso, ¿sabes? Y quiero decirles que acaban de escarnecer los asientos del tren. Yo fui al patio, un coral, molesto, y sembré la mata. Busqué 2 paneles de spray, los llené de agua y se los eché. Dos por la tarde y 2 por la mañana. ¿Ah? Cada vez más siguen encarneciendo los bancos de la iglesia. Yo no sé si yo voy a predicar en esta congregación, ¿verdad? Porque esto es burla para adelante, burla para atrás. Y me acuerdo que yo tenía un perro que se llamaba Hugo. Le echó otra sustancia a esa planta. Se le quitó la clorofila, era hincha. Y en 3 semanas se murió. menos mal que yo conozco quién lo dijo, ¿verdad? Y en 3 semanas la planta estaba muerta. Yo hubiese esperado un poco de condescendencia con ese planteamiento, pero ustedes persisten en la ultra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque mi terquedad a seguir el consejo de la palabra de aquellos que realmente querían instruirme hizo que el potencial que verdaderamente había en esa planta
se perdió. Yo estoy convencido que si esa planta yo lo hubiese sembrado en las condiciones correctas, bajo las atenciones adecuadas y en el lugar idóneo, hoy yo tuviese más plantas de café. Pero mi terquedad en hacer las cosas como yo quería, de la manera que yo persistía, hizo que se matara el potencial. Y evidentemente presentó incapacidad de visión, que aún yo viendo era un cielo en el potencial. ¿Será posible que nosotros y nosotras en el día de hoy hayamos decidido transformar la posibilidad de que nuestra condición o nuestra posición como iglesia, que puede estar sembrada junto a corrientes de agua, de fruto? O puede ser que hayamos optado por burlarnos y por no pensar en la capacidad que tiene mi hermano que está a mi lado, para que no se pueda producir un fruto que pueda alimentar esta comunidad. Yo pienso que Bartimeo y nosotros tenemos muchísimo. Pero cuando el texto bíblico me dice a mí, a nosotros, y a usted y a mí, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, me habla del amor, me habla del gozo, me habla de la paz, me habla de la paciencia, me habla de la templanza, me habla de la mansedumbre, me habla de la bondad, me habla de la fe, me habla a mí precisamente del amor, de la capacidad de perdonar, de la capacidad que yo puedo tener para restaurar. Y cuando esas cosas están ausentes, lo que se evidencia es lo contrario, es la obra de la carne. El pleito, son los celos, son las iras, son las contiendas, son las disensiones, son las herejías, son el conflicto interno que destruye, y por ende, en vez de construir esperanza, se genera la desesperanza. Y usted pierde la visión, y en vez de estar en el camino, se ubica junto al camino, y la palabra sembrada ha sido robada y usted se ha quedado ciego. Oiga, entonces no estamos tan alejados de la realidad de Bartimeo. Entonces no estamos tan alejados de la realidad de lo que podemos producir. Tenemos que mirarnos por lo que ubica este texto. Como usted regresa a Bartimeo, Jesús toma el atrevimiento de llamar a Bartimeo y le dice a Bartimeo, escuche bien, puede ser esto espectacular. Capítulo 10, particularmente el versículo 49, Jesús envía a sus discípulos, a los mismos que le dijeron a este muchacho que se callara. Venga, tráigalo. Y ellos, cuando se encuentran con él, le dicen, levántate, ten confianza, que él te llama. Ahora escuche bien, cuando Bartimeo, ese ciego, ese personaje del barrio, ese elemento de burla social, porque él lo que era una burla para la gente, ese estorbo público, recibía el llamado de alguien. Por lo general, ese llamado estaba orientado a la ridiculización, a la burla y a la carencia de respeto para su realidad. Porque lo está llamando ahora, no está llamando para burlarse. Lo está llamando porque quiere devolverle la esperanza de encontrarse con quien verdaderamente es él. De manera que cuando usted y yo estamos en el conflicto, en la duda, en el temor, en la ansiedad, estamos junto al camino y el Señor nos llama, pero a veces no reconocemos que su llamado no es para ridiculizarnos, sino es para restaurarnos. Y esto es importante que lo entendamos como iglesia, porque usted y yo no podemos celebrar este aniversario en la convicción de lo que es la iglesia, en el llamado de lo que es la iglesia, porque naturalmente Dios está llamando a la iglesia. Y en ese llamado que Dios hace a la iglesia está totalmente orientado, obstinado a restaurar tu corazón, pero para eso es importante responder a su convocatoria. Esto es muy importante, porque las palabras que le dice estos discípulos, en que el autor recoge, le dice, levántate, ten confianza, que Él te llama. Y la confianza se construye particularmente desde la plataforma de la esperanza de que algo puede suceder.
Pero cuando usted y yo hemos perdido la esperanza, cuando estamos desesperanzados, aun cuando nos llaman, preferimos quedarnos ubicados junto al camino. No puede ser así. Dice el texto bíblico, este chamaco, el ciego, Bartimeo, el Magú, Nasi, el Gandul, cualquier nombre que le podamos dar, el que había perdido su dignidad ante la gente, responde a la convocatoria de Jesús. Cuando va donde Jesús, Jesús hace uno de los planteamientos más peculiares en el texto bíblico. Versículo 51. Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Pero usted y yo, cuando miramos una pregunta como esa en el texto bíblico, usted y yo vamos a pensar, pero ¿qué le pasa a este Jesús? Que es una pregunta tan absurda, cuando de frente tiene un ciego y le pregunta: ¿qué quieres que le haga? ¿Cómo es posible que haga una pregunta que es evidente su necesidad? Me parece que la respuesta de Bartimeo, según el Evangelio de Marcos, es mejor todavía. Porque Bartimeo dice: vaya, que recobre la vista. A mí me enseñaron que algo que uno recupera es algo que uno tenía y que ya no tiene. Mi papá murió hace 16 años. Era un adolescente. Mi papá murió. Mi papá tuvo una condición de diabetes muy severa. Y una de las maneras en que su condición se agravó fue con el glaucoma, con la pérdida de la visión. Yo me acuerdo como hoy, yo apenas tenía unos 8 o 9 años. Íbamos a visitar a mi abuela. Nos montamos en su guagua, que estábamos él y yo. Era un niño. Y en medio del trayecto, de repente, la papi se le fue la vida. Fue el momento más horrible que usted se puede imaginar. En aquel momento mi padre debía tener unos 48 años. Joven. Se le fue la vida. La intuición hizo que se parqueara en el paseo, literalmente junto al campo. Fue horrible. Yo no sabía guiar. No había celular. No había manera de comunicarse con la gente. Estábamos forzados a permanecer junto al camino, porque los autos transitaban, pero no se detenían para correr nuestro auxilio. Uno pierde la visión, uno se siente solo, porque posiblemente los que están cerca de uno no se percatan de la situación. Uno de papi de alguna manera recobró ver siluetas y se atrevió a guiar hasta casa. No volvimos a salir. Y evidentemente fue el inicio de su retroceso en su salud, hasta que eventualmente murió. Muchos cuantos años después. Es posible que usted esté aquí hoy. Usted puede ser líder de la iglesia. Y usted puede haber llegado ayer a la iglesia o hoy. Es posible que usted no sea ni líder de la iglesia. Pero es muy probable que cuando la pasión se ha perdido, usted haya perdido la visión. Y cuando usted haya perdido la visión, aún viendo, sea posible. Y si es cierto que en vez de estar en el trayecto de Dios, esté casi en el trayecto de Dios, junto al camino. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos dice que el Señor se presenta, que nos llama y nos pregunta: ¿qué
quieres que te haga? Quiero invitarte a que bajes tu rostro a mitad. Con mucho respeto y con mucho temor y temblor. Yo quiero invitarte a que mires tu corazón, que reflexiones sobre tu realidad y que pienses e identifiques si estás bien o estás ciego. Y hay una pregunta muy sencilla que te hace el maestro hoy. ¿Qué quieres que te haga? El Cristo de la esperanza, no el de la burla, no el de la ridiculización, que ya pensamos. El Cristo que se ha predicado 24 años en este lugar, que se ha proclamado con la convicción de que Él puede restaurar, de que Él puede sanar, que Él puede transformar. Hoy te llamo. Si posiblemente la pasión por la palabra se ha diluido, si posiblemente las circunstancias del camino se han perdido, hoy el Maestro te invita a que te encuentres con Él. Cuando este joven, este ciego le dijo al Maestro que recorre la vida, Jesús le dijo: ven, tu fe te ha salvado. Y dice el texto que enseguida recobró la vida y seguía a Jesús en el camino. Es posible que hayas llegado estando junto al camino de esta noche, pero que vayas en el camino. Su palabra nos dice a nosotros: conocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él enderezará todas nuestras veredas. El Salmo 32, verso 8 nos dice a nosotros: te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es su palabra la que nos dice a nosotros que así como son más altos los cielos que la tierra, sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es el mismo texto bíblico que nos dice en el libro de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Es el Cristo de la esperanza que hoy te llama. Y sin esa anuncio tú has llegado y necesitas recuperar la visión, necesitas recuperar la pasión, necesitas reencontrarte específicamente con el motivo de tu adoración. Si posiblemente se ha diluido la pasión precisamente por proyectarse al ministerio de la misión y hemos dejado de tener la convicción del llamado que Dios nos hizo como congregación, hoy es el tiempo de la reconciliación. Yo quiero invitarte, ahí donde estás, si necesitas la oración en esta noche, levanta tu mano, vamos a orar. Habrá alguien, Dios te bendiga, habrá alguien más que diga: yo necesito la oración, yo necesito recuperar la visión, yo estoy junto al camino, no salga de este lugar, junto a Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga, habrá alguien más, Dios te bendiga, habrá alguien más, Dios te bendiga, habrá alguien más. El Señor te llama, Dios te bendiga, el Señor te llama. Es tiempo de recuperar la vista, es tiempo de reencontrarnos con su llamado. Hay la posibilidad de dar fruto, hay la posibilidad de la transformación, hay la convicción de la proclamación. Hay una iglesia que se levanta en 24 años para afirmar la transformación del Maestro en medio nuestro. No es posible quedarse junto al camino. Es necesario ubicarse en el proyecto de Dios para afirmar la vida que nos ofrece. Venga, si necesitas la oración, no vas a tomar ahí donde estás. Dios te bendiga. Yo quiero pedir a aquellos que han levantado su mano que se acerquen en confianza a este altar. Mientras el ministerio de alabanza de nuestra iglesia nos dirige en este cambio, usted acérquese. Yo le pido al pastor,
tentación que multiplica. La tentación para ubicarnos junto al camino del llamado que Dios nos ha hecho es mucho. Solo requiere el compromiso, la convicción de no ceder a la comodidad, a pensar que no tenemos la capacidad. Se requiere de integridad, de santidad, de entrega al llamado de Dios. Escuche bien, cuando te salga de aquí, es muy probable que la palabra que ha sido sembrada exista la posibilidad que sea hurtada. Proteja el llamado de Dios. Comprenda que Dios lo llama a usted. Y cuando ven ese pensamiento de que usted Dios no lo ha llamado a ser parte de esta congregación para salir de esta hora, te recuerdo que el llamado de Jesús es: levántese, tenga confianza, porque no. La iglesia de Ponce tiene que tener confianza en ese llamado que Dios le ha hecho, levantarse y caminar en pos de ese llamado. Y es caminando en pos de ese llamado que podremos ser la comunidad de fe que afirme ser hermano en Cristo de esperanza. No puede ser un discurso, tiene que ser una convicción de nosotros de lo que Dios ha pedido. Yo quiero que tomes la mano de tu hermano y de tu hermana. ¿Dónde estás? Usted ve en su hermano que ese es su hermano de la iglesia, del cual usted no va a hacer una silla de carnicero. Ese es su hermano, que puede ser difícil de amar, pero que es una gran bendición de Dios. Y que cuando nosotros no miramos las grandes cosas que Dios ha puesto en él, perdemos la visión. Mírenlo bien, con ese y con esa es que usted hará de esta iglesia una iglesia que predique, viva, mueva y siempre a la esperanza. De eso se trata. Vamos a orar. Vamos a orar en esa convicción que Dios nos llama. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque no retorna nunca atrás vacía. Gracias, Señor amado, porque aún cuando nos olvidamos de tu consejo, nos gritas para hacernos tornar nuestra mirada a tu voz. Porque aún, Señor, cuando olvidamos la pasión, nos susurras, pero siempre insistes en llamarnos. Presenta esta iglesia, presenta a su pastor, presenta el liderazgo de esta congregación, presenta este tiempo como congregación, que juntos, juntas, podamos responder a la misión, que hay esperanza, que no estemos junto al camino, que nos insertemos en el trayecto, que nos insertemos en la batalla, y que en la batalla, en el camino, podemos proclamar la misión. Gracias por esta bendición de esta noche. Gracias por esta iglesia. Gracias por estos 24 años. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque no has permitido que perdamos la visión. Gracias porque insistes en llamarnos. Gracias porque insistes en capacitarnos. Gracias porque insistes en convocarnos a la misión. Hoy, Señor, respondemos a Él. Lo hacemos con temor, lo hacemos, Señor amado, con cautela, pero lo hacemos, Señor, en confianza de que tú amas esta iglesia. Bendíceles, Señor. Ayúdales en todo tiempo a que puedan proclamar en y fuera de tiempo que tú eres la esperanza, que nuestra esperanza está en ti. A tu nombre damos la gloria.